La historia de Adán y Eva. ¿Qué sucedió realmente en el jardín del Edén? La historia de Adán y Eva no solo es sobre una caída, sino sobre la oportunidad de redención. Acompáñanos a descubrir cómo el amor, el arrepentimiento y la esperanza transformaron un error en una lección de vida eterna. No te pierdas este profundo viaje hacia los orígenes de la humanidad. En un tiempo donde no existía el tiempo como lo conocemos, cuando los cielos aún no habían sido medidos y la tierra no tenía nombre, Dios, en su soberana voluntad, decidió iniciar la obra más magnífica de toda la eternidad, la creación. Con una sola palabra, la oscuridad cedió paso a la luz, y el caos fue reemplazado por el orden. El universo se expandió como una sinfonía de belleza y propósito. La tierra emergió bajo sus manos, adornada con montañas, mares, ríos, bosques y desiertos. Cada parte hablaba de la gloria del Creador, y sin embargo, aún no estaba completa. Después de haber creado el cielo y la tierra, la luz y las tinieblas, las aves del cielo y los peces del mar, los animales que se arrastraban y los que corrían libres por los campos, Dios miró todo lo que había hecho. Y vio que era bueno, pero dentro de su corazón había un deseo más profundo, crear un ser capaz de reflejar su imagen, alguien con quien pudiera compartir comunión, amor y propósito. Entonces, descendió a la tierra y, con ternura infinita, tomó polvo del suelo. No fue un gesto descuidado ni una orden lanzada al viento. Fue una acción íntima, como un escultor modelando su obra maestra. Con delicadeza, formó el cuerpo del primer hombre. Le dio forma a su rostro, a sus manos, a su corazón. Luego, inclinándose sobre él, sopló en su nariz aliento de vida. Y así, el hombre se convirtió en un ser viviente. Su nombre fue Adán. Adán abriólos y contempló la luz por primera vez. El aire fresco llenó sus pulmones. A su alrededor, la creación cantaba, los árboles susurraban con el viento, las aguas danzaban entre las piedras, las aves llenaban el cielo con su canto. Pero entre todo eso, lo más impresionante era que, en medio de aquella belleza, él no estaba solo, su primer aliento había sido el aliento de Dios. Dios plantó para él un jardín especial, un lugar aparte, una porción sagrada de la tierra, el Edén. Aquel jardín era más que un simple espacio natural, era un santuario, un hogar celestial en la tierra. Frutas colgaban de ramas pesadas, flores que nunca se marchitaban cubrían los suelos, y 4 ríos nacían de sus entrañas para regar todo lo que vivía. En medio de este paraíso, Dios colocó 2 árboles únicos, el árbol de la vida, símbolo de la eternidad, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, símbolo de la libertad y la responsabilidad. A Adán se le confió el cuidado del Edén. No era un simple huésped, era su guardián. Tenía el privilegio de trabajar la tierra, de caminar con Dios, de vivir sin temor ni dolor. Sin embargo, también tenía una advertencia, podía comer de todos los árboles, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que de él comas, le dijo Dios, ciertamente morirás. Y aunque todo era perfecto, algo faltaba. Entre todos los seres vivos, no había uno que fuera como Adán. Había animales de todo tipo, aves, criaturas marinas, pero ninguno compartía su esencia. Dios, que conoce los pensamientos antes de que se formulen, vio la soledad del hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Darle me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas con este contenido. Comentar cosechando si estás comprometido a aplicar estos principios en tu vida diaria. Suscribirte al canal. Entonces, hizo caer sobre Adán un profundo sueño. Mientras dormía, Dios tomó una de sus costillas y cerró el lugar con carne. De esa costilla, no del polvo como al principio, formó a la mujer. Cada detalle de ella fue hecho con propósito, no para ser inferior ni superior al hombre, sino igual en valor, distinta en diseño, complementaria en esencia. Cuando Adán despertó, vio ante él a la mujer, y su alma se llenó de gozo. Exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada, mujer, porque del hombre fue tomada. No hubo palabras de posesión ni temor. Hubo admiración, reconocimiento, y amor. Eva, como fue llamada, no fue formada de la cabeza para dominar ni de los pies para ser pisoteada. Fue formada del costado, junto al corazón, para ser amada, valorada y protegida. Juntos, Adán y Eva vivieron los primeros días de la humanidad, no en lucha ni discordia, sino en perfecta armonía con la creación y con su Creador. Adán y Eva fueron los primeros en contemplar un mundo sin muerte, sin enfermedad y sin culpa. En el Edén, cada día era una expresión de paz y propósito. El sol se alzaba con calidez, los ríos cantaban al correr entre las piedras, y los árboles extendían sus ramas cargadas de frutos. En ese paraíso, ellos vivían libres, desnudos pero sin vergüenza, sin la carga de pensamientos impuros, sin la sombra del pecado. Todo lo que necesitaban les era provisto, y todo cuanto eran estaba lleno de sentido. La comunión entre ellos era pura. No existía la traición, el miedo ni el egoísmo.
Sus ojos se encontraban sin reservas, y sus palabras eran sencillas, sinceras, cargadas de asombro y gratitud. Caminaban por el jardín tomados de la mano, y en la frescura del día, oían la voz de Dios. Él no era un ser lejano o ausente, sino cercano. Hablaba con ellos, compartía su corazón y los guiaba con amor. Era una relación sin barreras. En el centro del jardín, siempre se alzaba aquel árbol especial. Su aspecto era hermoso, sus frutos tentadores, pero no era cualquier árbol. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Su presencia les recordaba que, aunque eran libres, también eran responsables. Dios les había dado dominio sobre la creación, pero no eran dioses. Había límites que no debían cruzar. El árbol representaba esa elección constante entre la obediencia confiada y la curiosidad desobediente. Día tras día, pasaban junto a él sin tocarlo. Sabían lo que Dios había dicho. No era una amenaza, era una advertencia amorosa. Ellos vivían bajo la bendición de la obediencia, y su paz estaba asegurada mientras confiaban. Sin embargo, en la serenidad del Edén, una sombra comenzó a moverse silenciosamente. La serpiente, más astuta que cualquier criatura, acechaba. Observaba, escuchaba, y finalmente se acercó a Eva cuando estaba sola. Su voz era suave, su tono era seductor, pero su intención era destructiva. No vino con fuerza, sino con duda. Le preguntó si realmente Dios les había prohibido comer de todos los árboles. Eva respondió que podían comer de todos, excepto de aquel que estaba en medio del jardín. Añadió que ni siquiera debían tocarlo, para no morir. La serpiente entonces mintió, con una calma venenosa. Le dijo que no morirían. Que Dios les había ocultado algo. Que si comían de ese fruto, serían como Él, conociendo el bien y el mal. La duda se sembró en el corazón de Eva. Miró el árbol con otros ojos. El fruto parecía más deseable que nunca. No solo era bello, sino que ahora le parecía portador de sabiduría. Y en ese momento, tomó del fruto. Su mano tembló al acercarlo a su boca. El Edén entero pareció guardar silencio. Luego, comió. Sintió algo nuevo, una mezcla de confusión y extrañeza. Llamó a Adán, y le ofreció también del fruto. Adán lo tomó, y sin cuestionar, comió con ella. En ese instante, todo cambió. Sus ojos se abrieron, pero no con claridad, sino con culpa. Supieron que estaban desnudos. La inocencia se desvaneció, y una sensación desconocida se apoderó de sus almas. Era la vergüenza. Cosieron hojas de higuera para cubrirse, tratando de ocultar lo que no sabían que podía doler, su desnudez y su caída. El Edén, que antes era luz, se llenó de sombras. El viento ya no sonaba tan suave. Sus corazones latían con temor, no con gozo. Cuando escucharon la voz de Dios caminando entre los árboles, en lugar de correr a su encuentro, se escondieron. El sonido que antes les alegraba, ahora los llenaba de miedo. Algo se había roto. Darle me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas con este contenido. Comentar cosechando si estás comprometido a aplicar estos principios en tu vida diaria. Suscribirte al canal. Dios llamó a Adán con una voz que aún conservaba ternura, aunque estaba cargada de dolor. Preguntó dónde estaba, no porque no supiera, sino porque deseaba que el hombre reconociera su estado. Adán, escondido entre los árboles, respondió con miedo. Dijo que había oído la voz de Dios, pero tuvo temor porque estaba desnudo, y por eso se escondió. Entonces, Dios le preguntó quién le había mostrado su desnudez. Le preguntó si acaso había comido del fruto del árbol que él había prohibido. Adán, en lugar de asumir su responsabilidad, desvió la culpa. Dijo que la mujer que Dios le había dado le ofreció del fruto, y él comió. Eva, al ser confrontada, también buscó una explicación. Dijo que la serpiente la había engañado, y entonces comió. Dios escuchó a ambos. No alzó la voz, pero su juicio fue claro. Primero, se dirigió a la serpiente, la causante del engaño. Luego miró a Eva, la mujer que había sido formada con tanto cuidado, y le habló sobre las consecuencias de su decisión. Le dijo que ahora el dolor acompañaría el milagro de dar vida, y que la armonía perfecta entre ella y su esposo se vería afectada. A Adán, que había escuchado la voz de su esposa por encima de la palabra de Dios, le habló del suelo que antes había trabajado con alegría. Ahora produciría espinos y cardos. Su trabajo ya no sería solo propósito, sino también lucha. Con sudor comería el pan, y con esfuerzo viviría sobre la tierra, hasta que volviera al polvo del cual había sido formado. Sin embargo, incluso en medio del juicio, hubo misericordia. Dios no se desentendió de ellos. No los rechazó como algo desechable. Les hizo túnicas de piel para cubrir su desnudez, reemplazando las hojas frágiles con una vestidura más digna. Fue el primer acto de redención. Aunque el pecado había abierto una herida, el amor de Dios no se retiró.
pero el Edén ya no podía ser su hogar. Dios, en su sabiduría, no permitiría que comieran también del árbol de la vida y vivieran eternamente en ese estado caído. Por amor y justicia, los expulsó del jardín. Colocó querubines con una espada encendida para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Así, la puerta al paraíso quedó cerrada. Adán y Eva salieron del Edén no como enemigos de Dios, sino como humanos que habían fallado, pero a quienes Dios no había abandonado. Llevaban en sus corazones el peso de lo perdido, pero también el eco de una promesa. Dios había dicho que de la descendencia de la mujer nacería uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa esperanza quedaría sembrada para siempre en sus corazones. Lejos del jardín, el mundo era diferente. El aire ya no tenía la pureza de antes. La tierra exigía trabajo, y el cansancio llegó a ser compañero constante. Pero Adán y Eva seguían juntos. Caminaban con pasos lentos por campos que no conocían, construyendo su vida desde la nada, aprendiendo a sobrevivir en una tierra que ya no respondía con facilidad. La pérdida era real. El Edén no solo era un lugar físico, era un estado del alma, y ahora, cada día fuera de él les recordaba lo que una vez fue suyo. Sin embargo, su historia no era solo de caída, también era una historia de amor perseverante. A pesar de su error, seguían siendo creación de Dios. Seguían llevando dentro la chispa de su imagen, aunque empañada por la culpa. Los días pasaban más lentos fuera del Edén. La tierra era dura bajo sus pies y el sol, aunque seguía brillando, parecía más distante. Adán se esforzaba por arar el suelo, intentando comprender su nueva realidad. Antes, cada árbol daba fruto sin esfuerzo. Ahora, el campo respondía con espinas, con resistencia, como si la creación misma reflejara el quiebre que ellos habían provocado. Eva, por su parte, sentía el peso invisible de la pérdida. Aún podía recordar el aroma del Edén, la dulzura del agua que brotaba de los ríos del paraíso, la paz que reinaba en cada rincón del jardín. Pero sobre todo, extrañaba la voz de Dios. Aquella voz que antes escuchaban caminando entre los árboles, ahora parecía lejana. No porque él se hubiera ido, sino porque algo dentro de ellos se había quebrado. Sin embargo, en medio del lamento, surgía también un nuevo tipo de fe. Ya no era la fe que nace de la inocencia, sino la fe que brota en medio del dolor. Era una esperanza humilde, nacida de la promesa que aún ardía en sus corazones. Aquella palabra que Dios había pronunciado no había sido olvidada. La serpiente sería derrotada. Él no reinaría para siempre. La redención estaba sembrada como semilla en el tiempo. Adán contemplaba el cielo en silencio, muchas veces sin palabras. Había conocido la gloria del inicio, y ahora experimentaba las consecuencias de la caída. Y sin embargo, en su alma se encendía una determinación nueva. Ya no podía volver atrás, pero podía aprender a caminar hacia adelante, apoyado en la promesa, sostenido por la misericordia de Dios. Eva, al mirar a Adán, no veía solo al hombre que había fallado, sino al compañero que compartía su carga. Sus miradas eran más profundas que antes, cargadas de comprensión. Habían perdido mucho, pero no se habían perdido el uno al otro. El amor que los unía ahora se mezclaba con la responsabilidad, con la necesidad de consolarse mutuamente, de ayudarse a cargar el peso de la culpa sin dejar que ésta los consumiera. Los recuerdos del jardín no se desvanecían. En los días de calor, Eva cerraba los ojos e intentaba recordar la frescura de los ríos. En las noches de silencio, Adán pensaba en el sonido de la voz divina que les hablaba sin temor. Esos recuerdos se convirtieron en parte de su historia. Ya no eran solo memorias, sino anhelos que les impulsaban a seguir viviendo con propósito. Dios no les hablaba con la misma frecuencia, pero ellos sabían que seguía ahí. No lo veían, pero lo buscaban. No lo escuchaban como antes, pero aprendieron a reconocer su presencia en los detalles, en la lluvia que caía sobre la tierra seca, en la sombra que les cubría del sol, en el milagro de cada día en que aún respiraban. El mundo era nuevo, pero estaba marcado. Donde antes todo era bendición, ahora había lucha. Sin embargo, en esa lucha, Adán y Eva empezaron a descubrir una nueva dimensión del amor divino, un amor que no solo crea, sino que también sostiene. Un amor que no abandona, aun cuando el hombre fracasa. Así comenzó su vida fuera del Edén, no como dioses, sino como seres humanos, no como reyes de un paraíso, sino como guardianes de una promesa. Ellos eran los primeros en caminar por una tierra herida, y en sus pasos quedaba grabada la historia de lo que fue, lo que se perdió, y lo que aún podía ser restaurado. Con el paso del tiempo, Adán y Eva se convirtieron en testigos del contraste entre lo que era y lo que ahora existía. La creación entera parecía gemir con ellos. El viento que antes susurraba vida, ahora a veces rugía con fuerza. Las lluvias no siempre traían bendición, y las cosechas no siempre respondían al esfuerzo. Cada día representaba una lucha entre el recuerdo del Edén y la realidad del mundo caído. Adán, a medida que trabajaba la tierra, comprendía más profundamente las consecuencias de su decisión.
No era simplemente el sudor en su frente ni el dolor en sus músculos, era esa sensación constante de haber traicionado algo sagrado. Cada semilla que enterraba le recordaba que antes el suelo producía frutos sin esfuerzo. Cada espina que lastimaba sus manos era un eco del juicio divino. Eva, por su parte, llevaba en su interior una mezcla de arrepentimiento y fortaleza. Ya no era la mujer despreocupada que despertó por primera vez al lado de Adán entre los árboles del Edén. Ahora era más consciente del dolor, de la fragilidad de la vida, pero también del valor de la perseverancia. Aprendió a cuidar, a proveer, a consolar, a resistir. Cada día fuera del paraíso la hacía más humana, más real, más consciente del amor que se cultiva en la adversidad. Juntos comenzaron a construir un nuevo sentido de hogar. No era un jardín perfecto, pero era suyo. Levantaron una vivienda sencilla, aprendieron a hacer fuego, a cubrirse del frío, a protegerse de los animales salvajes. La vida había cambiado, pero aún era vida. Aunque el Edén había quedado atrás, su propósito como seres humanos seguía en pie. Estaban vivos, estaban juntos, y todavía podían caminar bajo el cuidado de Dios, aunque ya no lo vieran tan claramente como antes. En las noches, cuando el cielo se iluminaba con estrellas, Adán y Eva se recostaban sobre la tierra y hablaban de lo que habían vivido. Recordaban los días en que caminaban con Dios, los aromas del jardín, la música del agua entre las piedras. A veces lloraban en silencio, pero no de desesperación, sino de nostalgia. Aquello que habían perdido era demasiado precioso como para olvidarlo, pero no demasiado lejano como para dejar de esperarlo. Adán se preguntaba muchas veces si algún día podrían regresar. Eva, por su parte, sostenía una esperanza más concreta. Recordaba las palabras de Dios, aquella promesa velada en medio del juicio. Aún sin entenderla por completo, sabía que el mal no tendría la última palabra. En su interior había una certeza sembrada por el mismo Creador, la restauración vendría, y nacería desde la vida, no desde la destrucción. Aprendieron a orar no con fórmulas, sino con sinceridad. No usaban templos ni altares adornados. Su oración era el suspiro, el clamor del alma, la confesión honesta. A pesar de sus errores, sabían que Dios seguía siendo Dios y que su amor no se había extinguido. Aún fuera del Edén, su gracia seguía cubriéndolos. En cada acto cotidiano, desde recoger leña hasta preparar un simple alimento, comenzaban a redescubrir la presencia divina. El paraíso ya no estaba bajo sus pies, pero su recuerdo les daba dirección. No se trataba solo de mirar atrás con dolor, sino de mirar hacia adelante con propósito. Dios los había creado con intención, y esa intención no había sido anulada por la caída. Darle me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas con este contenido. Comentar cosechando si estás comprometido a aplicar estos principios en tu vida diaria. Suscribirte al canal. Las estaciones comenzaron a marcar el paso del tiempo en la nueva vida de Adán y Eva. Aprendieron a interpretar los cambios del clima, a cosechar en el momento justo y a resguardarse cuando los vientos fríos recorrían la tierra. La naturaleza ya no obedecía como en los primeros días, pero aún revelaba destellos del poder y la bondad del Creador. Cada amanecer traía consigo nuevas preguntas. ¿Dónde estaba Dios ahora? ¿Aún nos miraba desde los cielos? ¿Escuchaba sus pensamientos? Adán, muchas veces en silencio, se sentaba a observar el horizonte. No encontraba respuestas audibles, pero en lo profundo de su alma sentía que el vínculo con Dios no se había roto del todo. Aunque ya no caminaban con él como en el jardín, aún quedaba una conexión invisible. Era más tenue, más lejana, pero real. Eva mantenía viva la esperanza a través de la memoria. Recordaba cada palabra que había oído en el Edén, no solo las de advertencia, también las de promesa. Había sido testigo de la compasión de Dios al cubrirlos con vestiduras de piel. Ese gesto la marcó profundamente. Comprendió que, a pesar del castigo, seguían siendo amados. Ese amor silencioso era su consuelo más constante. El tiempo les enseñó a vivir con una mezcla de dolor y esperanza. La vida no volvió a ser como antes, pero aprendieron a adaptarse. Desarrollaron nuevas habilidades, idearon maneras de almacenar alimentos, aprendieron a convivir con los peligros del entorno. Su amor se fortaleció. Ya no era el amor de la inocencia, sino el de la experiencia compartida. Un amor probado por la culpa, pero purificado por el perdón y la persistencia. Por las noches, bajo un cielo tachonado de estrellas, compartían sus pensamientos. A veces hablaban del árbol prohibido, otras veces del sonido de los pasos divinos sobre la hierba del Edén. Lo perdido no dejaba de doler, pero ya no los dominaba. En su interior comenzaba a formarse una visión distinta del futuro. Si Dios había prometido que el mal sería vencido, entonces aún había algo por lo cual vivir. Aún había una razón para seguir caminando. Adán cultivaba la tierra con esfuerzo,
y ese mismo esfuerzo lo hacía más consciente de su responsabilidad. Comprendía que sus acciones habían afectado a toda la creación. Pero también entendía que, si bien no podía revertir el pasado, sí podía vivir el presente con rectitud. Su trabajo se convirtió en una forma de rendir cuentas. Cada surco en la tierra era como una oración sin palabras. Eva, por su parte, cuidaba del entorno cercano. Atendía el fuego, mantenía el refugio cálido, transformaba lo poco en suficiente. Su intuición y su ternura se convirtieron en pilares esenciales para su hogar. Junto a Adán, redescubría la dignidad de la vida sencilla. No necesitaban lujos, porque sabían que ya lo habían tenido todo y aún conservaban lo más importante, la esperanza. A veces lloraban, a veces reían, y a veces, simplemente, permanecían en silencio, dejando que el viento hablara por ellos. La historia de su vida había cambiado para siempre, pero aún se escribía con las letras de la fe. Cada día fuera del Edén era una página nueva. No podían volver atrás, pero aún podían caminar con propósito hacia lo que vendría. La vida en la tierra fuera del Edén se convirtió en una constante lección para Adán y Eva. No solo aprendían a subsistir, también descubrían verdades más profundas sobre sí mismos, sobre Dios y sobre el mundo que ahora los rodeaba. Cada día era una oportunidad para reconstruir su relación, tanto entre ellos como con su Creador. El entorno les enseñó que todo tenía un ritmo. Las semillas no germinaban en un día, los árboles tardaban en dar fruto, y el amanecer no llegaba antes de la noche. Esa lentitud les ayudó a comprender que la paciencia también era una forma de fe. Si esperaban con confianza, algo bueno podría brotar incluso de la tierra más reseca. En esa nueva etapa, Adán comenzó a comprender el valor del silencio. Ya no esperaba que Dios hablara como en el jardín, sino que aprendía a escuchar a través de los detalles. El canto de un ave, la brisa que movía los árboles, la lluvia que humedecía el suelo, todos eran signos de una presencia que, aunque invisible, seguía siendo real. La comunión ya no era sonora, pero seguía siendo posible. Eva, en su intimidad, buscaba maneras de expresar su gratitud. Aunque no podía ver el rostro de Dios como antes, sabía que Él no se había olvidado de ellos. Algunas noches alzaba su mirada al cielo estrellado y hablaba con palabras simples, contándole sus miedos, sus recuerdos y sus deseos. No necesitaba una respuesta audible. Le bastaba con el consuelo que llegaba a su corazón después de cada oración. Juntos aprendieron que la vida no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se guarda en el interior. La armonía del Edén se había perdido, pero una nueva clase de armonía comenzaba a nacer entre ellos. Era más frágil, pero también más sincera. Habían aprendido a perdonarse mutuamente, a sobrellevar sus limitaciones, a compartir la carga sin culparse. Eso los acercó más de lo que nunca imaginaron. A medida que pasaban los años, el recuerdo del Edén se transformó. Ya no era solo una imagen dolorosa del pasado, se volvió también una visión del futuro. Si alguna vez existió un lugar de paz perfecta, era porque Dios deseaba ese estado para sus criaturas. Esa idea les dio fuerza. Si el bien había sido real una vez, entonces podría serlo de nuevo. El trabajo de Adán se volvió más que una obligación. Se convirtió en un acto de adoración. Cada árbol que plantaba era una declaración de fe. Cada surco abierto en la tierra era una señal de que aún creía en la bondad de Dios. No sabía cuándo ni cómo se cumpliría la promesa pronunciada en el jardín, pero se aferraba a ella como quien se aferra a la luz en medio de la oscuridad. Eva, por su parte, mantenía vivo el fuego del hogar. Su sabiduría crecía con cada día, y su voz se volvía más firme. Había descubierto una fortaleza dentro de sí que antes no conocía. El dolor le había enseñado a ser más fuerte, pero también más compasiva. En su interior, la promesa resonaba con fuerza. Sabía que el bien algún día vencería al mal, porque Dios lo había dicho. Así continuaron viviendo, caminando por una tierra que los desafiaba, pero también los moldeaba. El Edén estaba lejos, pero el amor de Dios aún los sostenía. En cada atardecer encontraban una razón para seguir creyendo, y en cada amanecer, una nueva oportunidad para seguir caminando juntos. Darle me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas con este contenido. Comentar cosechando si estás comprometido a aplicar estos principios en tu vida diaria. Suscribirte al canal. El tiempo se convirtió en su maestro. A través de las estaciones y las repeticiones de los días, Adán y Eva comprendieron que vivir en un mundo imperfecto no era el final de su historia. Lo que antes fue un paraíso perdido ahora se transformaba en una vida consciente, en una existencia forjada con esfuerzo, esperanza y fe. El corazón de Adán cargaba con el peso de haber sido el primero en desobedecer, pero también llevaba dentro la fuerza de quien fue formado por las manos de Dios. Sabía que, a pesar de su error, aún existía propósito en su vida. Su trabajo con la tierra, aunque arduo, no era en vano.
Cada fruto que lograba recoger era una señal de que la creación no lo rechazaba completamente, sino que respondía, aunque con dificultad, al llamado de su esfuerzo. Eva caminaba cada día como si su vida fuera una oración silenciosa. Cada tarea cotidiana era sagrada, cada acto de cuidado una forma de recordar que seguía siendo hija del Creador. Aunque el dolor la había alcanzado, también le había revelado la profundidad del amor verdadero. La vida no era simple, pero sí era digna. Y en medio de la incertidumbre, mantenía la certeza de que Dios no los había olvidado. A menudo se sentaban juntos al final del día. No necesitaban hablar mucho. Bastaba con estar en silencio, contemplando el cielo, el fuego y la tierra. Sus miradas decían lo que las palabras no alcanzaban. Compartían una historia que nadie más conocía. Habían sido los primeros en ver la gloria, pero también los primeros en sentir la distancia. Ese contraste los mantenía unidos de una manera irrompible. Los recuerdos del Edén no eran un castigo constante, sino un llamado. No recordaban solo la belleza perdida, sino también la comunión. Esa relación íntima con Dios seguía viva en algún rincón del alma. Aunque no lo veían, aún creían. Aunque no lo escuchaban como antes, aún esperaban. Su fe ya no dependía de lo que podían sentir. Ahora descansaba en la promesa pronunciada por el mismo Dios que los había creado. Adán encontraba consuelo en la constancia de la naturaleza. El sol siempre salía, la luna siempre marcaba las noches, y el ciclo de la vida seguía su curso. Cada vez que observaba una semilla germinar, recordaba que lo pequeño podía dar frutos si se cuidaba con amor. Esa simple lección se volvió su filosofía de vida. No cambiaría el pasado, pero podía sembrar esperanza en el presente. Eva fortalecía su espíritu al reconocer que, a pesar de la caída, su papel en la creación seguía siendo vital. No era una figura secundaria en la historia, era parte del principio, parte del diseño, parte de la redención que aún no había llegado, pero que un día llegaría. En sus oraciones no pedía riquezas ni poder. Solo pedía que la promesa no fuera olvidada. Ambos vivían ahora con los pies firmemente plantados en la tierra, pero con los ojos puestos más allá del horizonte. No sabían cuánto tiempo vivirían, ni cuánto tendrían que esperar, pero cada día era vivido con intención. Su historia ya no era solo de pérdida, también era de redescubrimiento. Habían aprendido a caminar con Dios en una nueva forma. Más silenciosa, más profunda, más humana. Los años pasaban y con ellos llegaba una sabiduría distinta, más serena, más callada. Adán y Eva comenzaron a comprender que lo que vivían no era un castigo eterno, sino una etapa en una historia más amplia. Habían fallado, sí, pero no estaban condenados a la desesperanza. Dios no los había destruido, los había corregido. Y en esa corrección se escondía una semilla de amor más grande de lo que al principio podían comprender. El mundo que conocían estaba lleno de contrastes, belleza y espinas. Paz y esfuerzo, silencio divino y consuelo interior. Pero en todo eso, aprendieron a reconocer el carácter de Dios. No era un tirano, era un padre. Uno que castiga con justicia, pero también cubre con compasión. Uno que cierra la puerta del jardín, pero que deja de caminar con los suyos en medio del polvo. Adán, al mirar hacia atrás, no solo veía su error, también podía ver todo lo que había aprendido desde entonces. Aprendió a construir con sus manos, a cuidar con paciencia, a esperar sin rendirse. Cada nuevo día era una oportunidad para empezar de nuevo. Ya no vivía con la ilusión de recuperar el Edén tal como era. Vivía con la certeza de que, de algún modo, Dios restauraría todo en su tiempo. Eva, al contemplar la vida que habían forjado, sentía un extraño tipo de gratitud. No por el dolor, sino por lo que ese dolor había producido. Aprendió a encontrar valor en los detalles simples. En una tarde tranquila, en una fogata encendida, en una palabra de aliento dicha a tiempo. Lo perdido seguía doliendo, pero ya no la destruía, porque algo nuevo había comenzado a crecer en su interior, esperanza. La relación entre ellos también había madurado. Ya no eran los jóvenes del jardín, descubriéndose entre la frescura del Edén. Ahora eran compañeros de vida, aliados frente a un mundo difícil, sostenidos por la memoria y la fe. Habían discutido, se habían perdonado, se habían apoyado mutuamente en los días buenos y en los días difíciles. Ese lazo se había vuelto inquebrantable. En sus oraciones, ya no pedían, solo pedían que Dios no los olvidara. Que su presencia permaneciera, aunque no la pudieran ver. Y aunque muchas veces no escuchaban respuesta, sentían en lo más profundo que Él seguía allí, como una llama encendida que no se apagaba. Adán y Eva comprendieron que su historia, aunque marcada por la caída, también estaba llena de propósito. No eran solo los que desobedecieron, también eran los que permanecieron, los que aprendieron a amar a Dios sin verlo. Los que siguieron adelante cuando todo parecía perdido, los que, con humildad, eligieron creer en la promesa aún sin conocer el final. El Edén había quedado atrás,
pero algo nuevo se había formado dentro de ellos. Un tipo de santidad que no nace de la perfección, sino del arrepentimiento sincero. Una comunión más silenciosa, pero más firme. Una fe que no dependía de lo visible, sino del recuerdo de quién es Dios y de lo que Él había dicho. El tiempo siguió su curso, llevando consigo las estaciones y los cambios que la vida inevitablemente trae. Adán y Eva, ahora en su vejez, miraban el vasto horizonte con la serenidad de quienes han vivido mucho, pero con el corazón aún lleno de preguntas. Sabían que la restauración prometida por Dios no sería inmediata, pero también entendían que su plan no dependía de su comprensión, sino de su voluntad perfecta. Habían visto la vida florecer en su jardín, pero también en su dolor. Habían visto el sacrificio de un cordero para cubrir su desnudez, y de ese sacrificio había nacido una esperanza. Era una esperanza que no se limitaba a su vida, sino que se extendía a los hijos que llegaban al mundo, a aquellos que heredarían no solo la fragilidad humana, sino también la posibilidad de redención. Eva, al mirar a sus hijos y nietos, sentía una conexión profunda con la promesa hecha por Dios. Aunque nunca volverían al Edén físico, el Edén espiritual aún se mantenía en el corazón de los que, como ella, elegían seguir a Dios en fe. Sabía que algún día, el sacrificio de su hijo, el que vino mucho después de ellos, sería la llave que abriría el camino para todos los seres humanos. Adán, con su mirada cansada pero firme, entendió que la verdadera restauración no era un regreso a lo que había sido, sino una reconstrucción de lo que podía ser. En su sabiduría madura, entendió que no solo el jardín de Dios había sido plantado en un lugar perfecto, sino que también los corazones de los que siguen a Dios podían convertirse en lugares donde su presencia morara. Al final de su vida, Adán y Eva no sentían pena ni remordimiento por lo que había sucedido. Su vida, aunque marcada por el error, era ahora un testimonio de la gracia de Dios. Ellos habían vivido lo suficiente como para ver la redención en proceso, una redención que no era inmediata, pero que avanzaba a paso firme a través de generaciones. Ambos descansaron en paz, sabiendo que la historia que habían comenzado en el Edén no había terminado con ellos, sino que continuaría por siempre. Su legado no era solo el de los primeros humanos que cayeron, sino el de los primeros humanos que, a través del dolor y la corrección, aprendieron a vivir con fe, esperanza y amor, aun en un mundo que ya no era perfecto. Y así, el ciclo de la humanidad comenzó. No con la perfección, sino con la restauración. No con la ausencia de errores, sino con la capacidad de aprender de ellos y seguir adelante, siempre buscando, como Adán y Eva lo hicieron, la gracia de un Dios que nunca abandona. Darle me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas con este contenido. Comentar cosechando si estás comprometido a aplicar estos principios en tu vida diaria. Suscribirte al canal.